¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Focus. Le doy la bienvenida también a mi compañera Jimena Urrutia, a quien le agradezco su presencia en este lugar emblemático de la Ciudad de México, el lugar más importante de Reforma y uno de los fundamentales de la ciudad en términos simbólicos. Yo creo que con todo lo que nos dijo ya el señor de Mauleón se podrán ustedes imaginar, además un poco con el contexto, que estamos precisamente llegando a lo que son las faldas del Ángel. Estamos llegando, por supuesto, al Ángel de la Independencia. ¿Cómo no conmemorar esta fecha? ¿Cómo no hacer eco de lo que sucedió en nuestra historia, que es básicamente pues los cimientos de nuestra nación? Y por supuesto entonces conoceremos todo lo que hay aquí adentro. Vamos a conocer un poco la historia del Ángel. Estamos parados sobre la bellísima, de verdad bellísima, a mí me parece una de las calles, a mí me gusta realmente, no sé por qué se ríe tanto, pero de verdad es una calle lindísima, Reforma, aunque el señor de Mauleón hacía una connotación nada, casi nada. espeluznante. Nada. Estamos precisamente aquí donde nos dice Jimena, en una tarde que amenaza lluvias. Han sido tardes muy tormentosas en la Ciudad de México. Ojalá podamos cumplir el plan que tenemos, que es recorrer. Estamos celebrando el 16 de septiembre, el día de un aniversario más de la Independencia, y tenemos el plan, la idea de recorrer lo más que podamos los lugares donde quedó una huella de la Independencia en la Ciudad de México. Si no nos da tiempo, pues ya se los platicaremos para que vaya usted a conocerlos. Tendremos más programas, si no, en todo caso, en algún momento dado para hacerlos, pero fíjate que una cosa que de verdad llama la atención y que a mí me parece formidable cada vez que paso por este lugar es la vida que tiene. Ya lo verán ustedes en este lugar. Siempre hay gente que viene a conocer, siempre hay gente que viene a tomarse una foto. Las quinceañeras, las bodas. Esa es una escena formidable, el tema de las quinceañeras, los colores que visten el Ángel ese día en particular. Pero además el turismo, tanto que viene de fuera como el turismo local, que se encuentra todo el tiempo viniendo a conocer, y es que pues sí vale la pena. Ese es el lugar precisamente que se convirtió pues, en el sitio donde está el ángel que preside la ciudad, el ángel que preside nuestras celebraciones, los triunfos del país, los triunfos deportivos. Es el lugar de las concentraciones políticas. Es un lugar que se ha convertido por muchos sentidos en uno de los centros morales de la Ciudad de México. Estamos aquí, pues vamos a comenzar nuestro recorrido recordando los lugares de la Independencia, precisamente en el monumento que la recuerda. Acabamos de subir 14 escalones que no existían originalmente. Se tuvieron que poner de una manera radical por los hundimientos. Esto es muy impresionante, porque por eso cambia de color. Claro, porque el hundimiento. Cuando usted viene por acá, pues ve que hay un granito acá de un color y de repente sube. Porque solamente había 9 escalones originalmente, y todo lo que vemos aquí abajo, ¿qué cree que es? El hundimiento de la Ciudad de México en el siglo que lleva de vida el Ángel de la Independencia. El Ángel no se hunde porque le pusieron 5,000 pilotes de madera. Pero fue la segunda construcción del Ángel, porque en realidad cuando se empezó a construir se hizo una primera base, digamos, para que este pudiera funcionar. Se levantó el Ángel, pero se ladeaba, la columna, exacto. Se ladeaba un poco, si hubiéramos tenido un Ángel Torre de Pisa, básicamente, porque iba al lado. Por lo tanto, decidieron los ingenieros quitar todo lo que había en ese entonces y hacer una nueva construcción con unas técnicas que en ese entonces además eran bastante modernas. Habrá sido el equivalente a la línea 12, ¿no? ¿Verdad? Porque no lo usaba la gente, pero tuvieron que demoler claro, todo y volverlo a hacer. Y además cuentan algo muy... Es una de las anécdotas que ya estamos avanzando, pero quisiera antes de avanzar, pararnos aquí un momento. Una de las anécdotas que se cuentan de la construcción es que se hacía en ese tiempo un golpe de martinete que liberaba vapor. Y entonces todo el día estaba pegando y pegando y pegando. Los vecinos que ya se había desarrollado, no había mucho desarrollo, pero ya había surgido la Colonia Juárez, y entonces ya estaba habitado esta parte del paseo de la Reforma, con muchos palacios muy elegantes, los palacios de los ricos. Ya estaban, digamos, a la vera del paseo había muchos palacios, y la gente se quejaba porque el ruido era ensordecedor. Y hay que recordar... Casi 40 años ese ruido, ¿no? No. Empezó en 1902 y se inauguró en 1910, 8 años. 8 años, tío. 8 años.
Bueno, y 8 años pero ya está todavía- horrible. No, imagínate. 8 años ya está espantoso. No creo que hayan sido los 8 años porque esto era nada más en lo que hacían el El agujero agujero, para pero hincar los igualmente, pilotes. sí, Pero parece lo que hayan tardado- ser o cuentan las historias que fue bastante molesto para los vecinos precisamente estar durante tanto tiempo escuchando el boqueteo, porque además hay que tomar en cuenta que en esa época pues eran tecnologías muy innovadoras y eran cosas que se desconocían y no había lo que ahora vemos en la ciudad de ruidos, no estaba la gente acostumbrada como quizás estaríamos ahorita a estar conviviendo con el ruido constante. Ahora, es un monumento bellísimo, elegantísimo. Vámonos para esta parte para verlo de frente. Estos mármoles verdes de Génova, rojos de Verona que forman este diseño bellísimo en el piso. Son detalles que pues muchas veces no vemos. Y luego tampoco sabemos a veces descifrar las esculturas, los conjuntos escultóricos. Olvidamos a veces que nos están contando. Por ejemplo, este león jalado por un niño es una muy bellísima alegoría que habla de... la victoria. No, el león es precisamente la fiereza del alma que permitió la independencia del país y está siendo llevado por un niño porque en tiempos de paz ese león entra en una etapa de docilidad. Y justamente Pero puede está rodeado despertar por en una cualquier guirnalda momento. que es la victoria. La victoria. Y bueno, pues lo escoltan dos esculturas. Bueno, son 4. Son 4, una en cada esquina, digamos, aunque sea circular, de alguna manera. Que son la ley, la guerra, paz. la paz y la justicia. Eso es lo que encuentra uno al entrar. Hay un conjunto escultórico en la parte que mira hacia el oriente, en el que encontramos a Hidalgo con la historia y la justicia, sí, que están entregándole unas guirnaldas, etc. Hidalgo está rodeado por Guerrero y por Morelos. Y en cada... Exactamente. En estos basamentos encontramos están referencias. Los nombres de los héroes de independencia. Entonces, bueno, en este caso está Josefa Ortiz, Leona Vicario y Mariana Rodríguez. Pero bueno, vamos encontrando los nombres de cada uno de los personajes importantes de esta etapa de nuestra historia. Mariana Rodríguez es muy interesante. Es interesante cómo nada más hay unas cuantas mujeres. Muy pocas. Se recuerdan muy pocas. Mariana Rodríguez del Toro Lazarín, absolutamente olvidada. Una pequeña calle queda en el rumbo de la Lagunilla que recuerda a esta mujer que fue aprendida porque se involucró en una conspiración en los tiempos anteriores al levantamiento. Y siguen con los nombres. Aquí está José María Cos, José María Liceaga y Andrés Quintana Roo, el esposo de Leona Vicario, que está del otro lado. Es bellísimo. Bueno, está lleno de historias este lugar. A mí me gusta mucho recordar que la historia que rodea a la modelo, el misterio que rodea a la modelo, porque la gente no sabía. Formidable, sí. Todos pensaban que era una copia de la Victoria Alada, de la Victoria de Samotracia, y nunca se preguntaron si efectivamente se había utilizado una modelo o no. La pregunta surge cuando en julio de 1957, un sábado en la madrugada, ocurre aquel temblor que sería recordado como el temblor que tiró el ángel, o del día que se cayó el ángel. 1957. Y cuando se cae el ángel de aquel lado del basamento, y se inicia la tarea de reconstrucción, se comienzan a preguntar quién habrá sido. ¿De dónde salió Así, no, de hecho hay unas historias padrísimas. Querían que fueran a ver Lepe, la modelo, y se empezaron a preguntar quién podría modelar para ser el ángel. Y entonces, por los relatos de algunos ancianos, de gente mayor, los reporteros de la prensa comenzaron a buscar a una mujer que les dijeron que vivía por el rumbo de Portales y que había sido antes de 1910, en la fecha de la inauguración, la modelo de lo que llamamos el ángel de la independencia, esta bellísima Victoria Alada que preside la ciudad. Y entonces descubren que esta mujer era una costurera que se llamaba Ernesta Robles, que el escultor Enrique Alciati vio una noche de porfiriana, imagínense ustedes eso, bailando en un salón de baile. Pero el amor es impredecible. El humo, la música, ya había llegado el danzón, no me imagino el ritmo que estaría, pero la cosa es que la vieron bailar y él y su amigo César Volpi se quedaron con la boca abierta y dijeron, ¿qué es esto? ¿No?
se acercaron a esa costurera que se llamaba Ernestina Robles y le propusieron modelar para la figura del ángel de la independencia. Ella era una mujer decente, dijo que les podía modelar las piernas, la cara, pero que lo demás se arreglaran. Lo demás como se lo imaginaran. Y no, parece ser que su imaginación era buena. No, se sabe que modeló otra muchacha de la que solamente se sabe el nombre, que se llamaba María. No se guardó el apellido y es la misma que modela para el cuerpo de las cuatro esculturas. Ernestina Robles, una costurera. Entonces imagínate nada más esa historia, Jime, fascinante. Así son estas Una historias. costurera pasa durante 50 años por aquí caminando, sabiendo que es ella la que está presidiendo, llena de oro en los cielos de la Ciudad de México, que es ella precisamente la modelo del ángel, y nadie lo sabe, un misterio guardadísimo. Pero formidable historia. Y bueno, pues justo en este lugar además lo que vamos a conocer un poco, que me imagino que podremos entrar ya, es lo que está dentro del ángel. Tengo entendido que uno puede visitarlo. Hay ciertas partes, pero nosotros vamos a tener acceso a muchos más lugares de los que están abiertos al público, así que va a ser muy privilegiado. Metros. Hay una escalera de caracol, de 200 escalones. La columna mide 36 metros y luego, bueno, ya sumado todo lo demás son 45 metros, que equivaldría más o menos a un edificio de 15 pisos. Sí subimos 15 pisos, ¿no? Es decir, hasta donde está la corona. Exacto, la son corona. 36. Otra cosa que nadie se ha dado, que no hemos hablado del arquitecto, mucho. No hemos hablado de algunas otras cosas. Que aparte de la corona de laurel, del ángel, tiene una cadena rota de este lado, y es algo que no se nota mucho, la gente no lo observa mucho. Si lo ve uno desde aquí, se alcanza a notar en el brazo cómo toma la cadena. Así es. Y otra cosa que no notamos cuando pasamos rápido en el coche o caminando es que en la columna hay unos anillos de piedra, de cantera, donde están grabados 8 nombres. Son 8 anillos y son 8 nombres, ¿no? 8 nombres: Allende, Matamoros, nuestros héroes de independencia. De los héroes de la independencia, aparte de los que están aquí. Pero ¿qué le parece si vamos acercándonos? Vamos a entrar para recordar, pues, en esta fecha y el momento fundador de la patria, los restos que llegan en 1925 a este lugar, en 1925. Sí, no existía. No, es que en 1823 los trajeron a la catedral y ahí los exhibieron, y ahí comenzó en realidad el culto por los héroes de la independencia, la verdadera devoción. Es muy curioso. El grito se da en 1810. En 1812, López Rayón lo conmemora el 16 de septiembre, o sea, 2 años después, conmemoran en ese momento y dicen, hace 2 años fue el grito, vamos a hacer una ceremonia, pero la primera vez que se hace ya de manera oficial, queda la conmemoración de esa fecha, es en 1824, siendo el presidente Guadalupe Victoria. Pero los presidentes no hablaban a dar un discurso, ni a tocar las campanas, ni nada de eso. Eso lo hace el primero que sale a un balcón. Fíjense nada más lo que son las cosas y lo que es la historia. El primero que lo hace es Maximiliano, un extranjero que viene a intervenir. Es el primero que sale al balcón a recordar la independencia y a dirigir el primer discurso. Tremendo personaje. La primera vez que se toca la campana. Un programa de Maximiliano también deberíamos de hacer. La huella de Maximiliano, pues sería fantástico. Muy interesante. Sale a tocar la campana por primera vez en 1896, que la manda a traer el presidente de entonces, Porfirio Díaz, a mediados. Que es quien inaugura al final este monumento también. Que luego le ponen en el 1910 un trapo. Unos maderistas le ponen un trapo para que cuando él toque no suene la campana. Es una de las primeras pifias presidenciales. Y bueno, antes de entrar, nada más le quiero mostrar una cosa que es un objeto bellísimo. Siempre intriga el medallón que hay aquí, el rostro de esta mujer. Todos se preguntan quién es, o no hay una placa, no hay nada que nos indique su identidad. Ella es la hija del arquitecto Rivas Mercado. Tú querías hablar del arquitecto. Bueno, este es un personaje importantísimo, sobre todo para nosotras las mujeres, es Antonieta Rivas. Alicia. Antonieta. Yo creía que era Antonieta. Hay una, digamos, leyenda urbana que atribuye a la Antonieta, porque es el personaje impactante, sí, le atribuye el rostro. Ella es una de las primeras, si no es que la primera feminista, digamos, o la primera que lucha
por los derechos de la mujer en nuestro país, lo cual la convierte en una heroína nacional también. Pero no podría ser porque ella nace en 1900, claro. Quiere decir que esta mujer tiene que no ser podía Alicia, ser una su niña hermana. de 10 años, entonces es a lo mejor Alicia. En la imaginación también la crecieron, es así Alicia, como ahora ya en las tecnologías puedes Se ha probado que es Alicia, la hija mayor del arquitecto Rivas Mercado, el encargado de proyectar esto, pero es un rostro bellísimo, es un trabajo muy, muy, muy hermoso. Pues ahora sí, vamos a empujar esta y sabes que hay que recordar, bueno, ahora lo recordamos adentro. Y entra uno aquí y deja todo el bullicio afuera, dejas todo el mundo y toda la ciudad afuera y este se convierte en un espacio completamente distinto. La poca luz que usted alcanza a distinguir es la de nuestras cámaras, no hay luz prácticamente en este lugar, son casi unas catacumbas, ¿no? Sí, sí, es un lugar oscuro, estuvo cerrado muchos años, se abrió a finales de los años 90, entrando en la década del 2000, de los años 2000. Estuvo cerrado muchísimo tiempo, estuvo cerrada casi 40 años, era un lugar que llamaba mucho la atención, se decía que había una escalera de piedra, ahora es una escalera metálica, etcétera. Vamos a visitar todo eso, pero cuando uno entra a este lugar, lo primero que encuentra es una imagen muy perturbadora, un personaje completamente distinto al tipo de fisonomía que uno esperaría encontrar, ¿no? Una fisonomía más mexicana, digamos. Sí, bueno, incluso el vestuario habla, sí, todo habla de otra cosa. Un hombre del siglo XVII, es muy caprichoso, muy misterioso que ese personaje esté aquí a la entrada de la columna de la Independencia, junto con Allende, junto con Morelos. Mucha gente se sorprende, más cuando ve la placa que informa que su nombre es Guillaume de Lamparre. Es un irlandés que llega en el siglo XVII a la Ciudad de México y es un pícaro que entre un loco y un visionario se da cuenta muy rápidamente de la situación en la que está la Nueva España, se hace pasar, él dice que es hijo del rey, hijo bastardo del rey, se hace pasar por un funcionario altísimo. Se empieza a dar cuenta de la situación de la Nueva España, se da cuenta que sería muy fácil independizarla porque pues la distancia y además no hay fuerza suficiente, y entonces comienza a hacer una conspiración para independizar a la Nueva España y lanzarse él como rey, este personaje. Es formidable historia. Sí, es formidable. Lo que no es tan formidable es que lo delata un amigo y lo acusan ante la Inquisición. Había dicho unas herejías, lo detiene la Inquisición, lo tienen 17 años en las cárceles secretas de la Inquisición, ya estaba él completamente pues sí, loco, claro. Y luego ya era medio loco desde antes, ¿no? Y finalmente lo ejecutan. El hecho es que en 1902, 1903, 1906, por ahí, en un lapso de esos años, a alguien se le ocurre que este personaje
también es un precursor de la independencia, alguien que cometió una cosa muy extravagante, porque ¿por qué no Primo de Verdad? El licenciado Primo de Verdad, que sí era un precursor de la independencia, ¿por qué no ponerlo aquí? Quizá la única explicación sería el tiempo, ¿no? Sería que él, pues fueron muchos años atrás que tuvo esta primera idea, quizá. Yo creo que era el que había leído a Riva Palacio, los libros de Riva Palacio, y decía, bueno, pues este es un personaje formidable. Y un acto muy caprichoso dijo, pues vamos a ponerlo también como precursor de la independencia, pero para no hacer escándalo, pues no vamos a ponerlo a la vista, vamos a ponerlo en un lugar donde... Pero es curioso porque no está a la vista, pero lo primero que ve uno al entrar aquí es una escultura, además en un mármol blanco, en donde hay prácticamente pura oscuridad y sin duda resalta tremendamente. Mira, si te pones a pensarlo, es algo muy misterioso. Afuera la historia oficial, la versión oficial, a la vista, a la luz. Exacto, tienes de toda todos. La razón. Y de repente entra uno a una zona donde pues a lo mejor hay otra historia que no es la historia oficial y que no puede ser exhibida o no es cómodo exhibirla. Uno de los grandes perdedores de la historia oficial es Iturbide, y la Güera Rodríguez, que fue una precursora de la independencia vista desde el punto de vista que usted quiera, no aparece en la columna junto con Leona Vicario, ni Josefa Ortiz de Domínguez, ni Mariana Rodríguez del Toro, porque pues apoyó a Iturbide, y Iturbide está satanizado. Entonces claro, ella fue expulsada del panteón de la historia, siendo que dio recursos, que sirvió, estuvo ahí, sí. Estuvo en la conspiración de la Profesa, hizo muchísimas cosas por la independencia. También hemos aprendido ya a estas alturas del partido que la historia va cambiando según quien la va escribiendo. Incluso a mí me sorprende que de verdad los libros de texto de los niños van cambiando las historias, van apareciendo o desapareciendo personajes, pues dependiendo de quién esté en el poder en ese momento, y eso es verdaderamente tremendo. Y lo que sucede un poco aquí también es que al final es inevitable que haya mitos y leyendas que conforman un poco lo que es nuestra historia, ¿no? Hay cosas que solamente sabremos de oído y que se quedaron como ciertas. Sí, le decía yo que desde 1925, en tiempos en los que el presidente era Plutarco Elías Calles, se trajeron los nichos, se trajeron los restos a este lugar, a la columna de la Independencia. Aquí vemos Guadalupe Victoria, Guerrero, Quintana Roo, Leona Vicario, Pedro Moreno, Víctor Rosales y Javier Mina. Esto desde luego es lo que se pensaba que eran los restos de los héroes de la independencia. Fueron exhibidos esos huesos en la catedral primero, con muchísimo fervor popular. Fue en el mismo tiempo en el que la gente quiso saquear la tumba de Cortés, claro, y arrastrar sus huesos por la calle, agraviados. Lo habíamos hablado, que los escondieron y nadie sabía dónde, y hasta la fecha luego de repente había como dudas de dónde realmente habían quedado, ¿no? Así es, los cambiaron de lugar, Lucas Alamán, etcétera, fue precisamente en esto. Pero pues ahora, hace unos años, con motivo de las fiestas del Bicentenario, se manda, aquí está Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Son algunos de los precursores de la primera. Pero además te fijas cómo esta tipografía es mucho más grande que la anterior y cobran como hasta en ese tipo de detalles de repente uno alcanza a percatarse de quién es quién, ¿no? Sí, bueno, son menos, sí, también, pero mira, lo interesante es que se hace el análisis de los restos y resulta que hasta un pedazo de venado había ahí, ¿no? Uno de los restos correspondía a un venado. Siempre dijimos, pues es Hidalgo porque nos dijeron que era Hidalgo, es Morelos, pues nos dijeron que era Morelos, Bravo y Matamoros, son los que están aquí. Se estaba moviendo. Este lugar es el más seguro de la Ciudad de México. Sí, es muy probable que aquí jamás. De hecho, ¿crees? La Ciudad de México, bueno, lo veíamos al entrar, la Ciudad de México se hunde y el ángel se va hacia el cielo. De alguna manera, el ángel se irá volando y nosotros nos vamos a ir pues al fondo del lago, de lo que fue alguna vez un lago. Bueno, ya le dimos la vuelta a esto. Vamos, ¿te parece? Te avientas las 200 y tantos escalones para llegar. Son muchos. Ya decíamos, es el equivalente más o menos a 15 o 16 pisos. 15 pisos en el edificio. Bueno, pues no es cosa cualquiera. Por favor, acompáñenos y ojalá que puedan. Y podemos tener una muy buena perspectiva de la Ciudad de México. Acompáñenos.
Ahí viene el señor de Mauleón, vamos a ver si llega entero. Está abierto. Uf, no manches. Me perdonas si no te dejo salir. No, hombre, de inmediato. ¿Qué sensación tan imponente, qué cosa. Es bellísimo, ¿no? Pero lo que llama mucho la atención es cómo ha cambiado. Me siento casi un provinciano en Reforma, todo está lleno de rascacielos. El paseo de la Reforma de hace unos años se fue. Sí. Claro, imaginen ustedes esta vista formidable sin los edificios, viendo solamente este árbol y evidentemente sin tantos coches, ¿no? Debe haber sido una visión realmente excelsa. Ahora, pues esta es la que tenemos hoy y sigue siendo de todos modos magnífica, ¿no? Sí, es extraordinaria, aunque mi favorita es precisamente la que mira hacia el otro lado. Exactamente. La que se ve al poniente. Bueno, aquí ves, aquí sí es brutal cómo han surgido rascacielos por todo Reforma. Y es bellísimo porque se alcanza a ver el castillo de Chapultepec, el monumento a los niños héroes, el castillo de Chapultepec, y a lo lejos, de Maximiliano que hablábamos de Santa Fe. Esta es la predicción que hizo en 1893 Manuel Gutiérrez Nájera. Dijo cómo le crecen casas al Paseo de la Reforma. Se va acercando hacia Santa Fe, que lo es como una novia. Y mira, pues la Ciudad de México se fue del sitio donde la dejaron los conquistadores y ahora llega hasta aquellos horizontes lejanísimos que están en ese lugar. Gracias a la delegación Cuauhtémoc que nos muchas gracias, que nos dieron el permiso. Esta grabación, podemos compartir con ustedes eso. Vamos a seguir nuestro recorrido porque tenemos que irnos hacia otro lugar donde hay huellas de la independencia. Ahora, en la Ciudad de México. No sin antes voltear para arriba y voltear a ver este ángel que aquí está casi al alcance de nuestras manos. 7,000 kilos, 7 toneladas de peso. Eso es lo que voló esa noche de julio de 1957. Le alcanzamos a ver el pie, creo que nunca había estado tan cerca. No, es casi el alcance de la mano. El pie de la Victoria Alada. Podríamos decir del pie de doña Ernesta Robles, en realidad, que es la modelo. Pero bueno, vámonos porque nos falta muchísimo que ver. Perfecto. Por acá. Vamos a dar toda la vuelta. Nos falta muchísimo que ver. Tenemos que irnos hacia otro lugar en donde quedan huellas de la independencia en la Ciudad de México. Acompáñenos. Bellísimo, ¿no? Y bueno, como lo habíamos anunciado, nos alcanzó la lluvia. Estamos caminando por el Parque de la Ciudadela, lugar donde se encuentra desde 1912 un monumento dedicado a Morelos, y que es este espacio
otra huella, otro eco de la independencia de México. Hay que recordar que pues, la guerra de independencia se combatió en todo el país, se combatió en la zona del sur, en la Tierra Caliente, se combatió en el norte, se combatió en el Bajío muy duramente, pero no tocó la guerra de independencia a la Ciudad de México. Cuando estuvo a punto de que eso ocurriera, Hidalgo, se desvió, no entró a la Ciudad de México y esto salvó a la ciudad de que se verificaran los combates. Sin embargo, en la Ciudadela ocurrió algo muy significativo. Hay que recordar que la Ciudadela era en 1797 la Real Fábrica de Tabacos, el lugar que sustituyó. ¿Te acuerdas que estuvimos en una calle que se llamaba Los Parados? Estuvimos ahí, vimos la fábrica, claro, bueno, lo que habría sido la fábrica. Esto se construyó efectivamente para hacer una fábrica de tabaco, pero en realidad duró muy poco tiempo, siendo realmente para lo que era destinada, porque pronto llegó llegó la guerra, digamos, la independencia, y esto por su misma infraestructura y por el espacio que ocupaba, bueno, pues se convirtió rápidamente en un cuartel y en una cárcel, donde además, bueno, pues evidentemente por el nombre que lleva originalmente, porque este lugar no se llamaba originalmente Plaza de la Ciudadela, bueno, más bien se llamaba Plaza de la Ciudadela originalmente y después se rebautizó, aunque ya se le quedó el nombre, como la Plaza de José María Morelos. Jardín Morelos. 1793, 94, por esas fechas, se empieza la construcción de la Ciudadela. Miguel Constanzó, el mismo que hizo la parte trasera del Palacio Nacional, es el autor de este edificio y se toma 14 años en ser terminado. Estamos hablando ya de que es terminado hacia 1807. Al poco tiempo estalla la Guerra de Independencia, se vuelve prisión y es precisamente en este lugar. Vamos caminando, te vas a mojar los pies y todo. Ya me los mojé, dicho sea de paso, ya están empapados, así que ya es lo de menos. Aquí... Pero se vuelve un lugar... emblemático. Sí, porque no solamente se encuentra, como le decía, una estatua dedicada a Morelos, sino porque Morelos estuvo aquí prisionero cuando fue detenido en Puebla, fue trasladado aquí. Durante 10 días se le sometió en este lugar a una serie de interrogatorios, de amenazas, de torturas físicas, y aquí es donde sale todo el mito de Morelos. Estuvo preso en este lugar, efectivamente se arrepintió de lo que había hecho, efectivamente denunció lugares estratégicos de los insurgentes, entregó nombres, pidió perdón, se arrodilló, como lo dijeron todos las personas que lo juzgaron. Hay que recordar que la Inquisición, él estaba excomulgado y entonces la Inquisición interviene en su proceso. Es muy poco tiempo el que él está aquí preso, porque después se lo llevan ya directo a lo que después ya sería su fusilamiento de Ecatepec, pero el tiempo que estuvo aquí en realidad fue prácticamente de unos dos... Pues casi un mes, ¿no? Unos días, pero aquí pasa lo más crucial, lo más importante que es juzgado en este lugar. En este lugar se decide que le van a quitar la potestad de dar misa y de dar la bendición. Le raspan las manos, le dice que se le pusieron una sotana que le llegaba a las rodillas para que se viera ridículo enfrente de toda la gente. Le hacen firmar un arrepentimiento con la promesa de que si él se arrepiente no lo van a matar, lo van a mandar de por vida a un convento en África. Él firma el arrepentimiento, comienza a circular por las calles de la Ciudad de México ese documento mostrando que ya se había arrepentido y de repente le dicen pues que no era cierto, que en realidad la sentencia es a muerte. Él recibe la sentencia hincado de rodillas, sale de este lugar, sale precisamente por estas puertas rumbo a Ecatepec, donde va a ser fusilado el 22 de diciembre de 1812. Sí, 12. Y... Sí, no, 1822 ya se había consumado la independencia, ya había entrado Iturbide, ya no había ni siquiera cadáver, todo había desaparecido. Ya había comenzado los males de México. Se lo llevan en una carroza a Ecatepec, dicen que nada más desayunó un café y un pan, que iba muy perturbado. Cuando pasó por la villa se quiso hincar, las esposas no se lo permitieron, iba esposado. Llegó al lugar donde lo iban a fusilar en Ecatepec. No lo hicieron aquí por temor a que se hiciera una revuelta, en la que se juntara la gente e impidiera la ejecución. Se lo llevaron a un pueblo y en ese pueblo lo vendan, lo ponen de espaldas al pelotón hincado. Dicen que Morelos rezó el Salmo 51, es un salmo muy dramático, búsquelo por ahí, es un salmo donde dice, perdóname, vengo del pecado, vengo de la maldad, he hecho mal. Dice unas últimas palabras dirigidas a Dios y recibe la descarga a las 4 de la tarde de un 22 de diciembre. Un siglo después,
ya siendo presidente Francisco León de la Barra en 1912, ya había caído Porfirio Díaz, ya se había ido Porfirio Díaz, perdón. No, estamos ya un poco mojados, ya. Un poco menos. En recuerdo de Morelos, para resarcir su memoria, se levanta en el lugar donde había estado preso este monumento que está aquí desde 1912 y tiene una historia increíble porque se comienza a hacer cuando el presidente es Francisco León de la Barra, pero el que lo inaugura es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero viene a este lugar y corta el listón inaugural. Y en este mismo lugar, curiosamente y precisamente, es el lugar en donde va a ser asesinado, justo donde estamos parados en este momento, el hermano de Madero durante la decena trágica, Gustavo Madero, en una ejecución que Francisco L. Urquizo, José Vasconcelos y muchos otros personas que vivieron en ese tiempo pintan con unos tintes espantosos. La tortura, él perdió el aplomo, dicen, y que corría gritando, llamando a su madre y pidiendo que no lo mataran. Sí, no. Dicen que le sacaron el ojo con una bayoneta, le hicieron todas las vejaciones posibles y finalmente lo dejaron muerto en este lugar. Este es un capítulo más bien de la revolución, no de la independencia. Pero bueno, eso hace que aún más esta plaza cobre un significado tan importante. Y eso me lleva a pensar que, bueno, pues es una plaza que realmente quedó también sitiada, como decíamos, de la calle de Guatemala, por un urbanismo poco planeado, por una situación muy compleja en la que realmente pues es difícil de repente imaginarse todo lo que puede haber aquí cuando uno no ha estado en estos lugares. No, claro, hay que imaginar que se cumplieron 200 años. 200 años de que Morelos estuvo. Cuando se construyó esta plaza, prácticamente este lugar estaba deshabitado no estaba tan poblado como ahora está. Y entonces se supone que alrededor había muchísimos jardines y entonces se quedaba solamente como un pequeño espacio alrededor de pues un espacio prácticamente vacío. Y bueno, ahora se ha ido llenando de casas de negocios, del Metrobús que pasa aquí a tan solo unos cuantos metros, etcétera, etcétera. Hay que recordar que por su posición estratégica y como después se convirtió en la fábrica de pólvora y de armas, la Ciudadela a lo largo de todo el siglo XIX y hasta 1913 fue el lugar que todos codiciaban. El que tenía en su poder la Ciudadela tenía en su poder la Ciudad de México. Y entonces cuando había un golpe militar o cuando había un levantamiento o un pronunciamiento, lo primero que se tomaba era la Ciudadela. Este lugar es a donde vienen a refugiarse Félix Díaz y Manuel Mondragón en febrero de 1913, cuando dan el golpe, el cuartelazo contra el gobierno democrático y legítimamente constituido de Francisco I. Madero. Enfrente estaba el cuartel de guardias presidenciales que no secundaron el levantamiento y quedaron unos cadetes encerrados varias horas enfrentándose con los rebeldes sin recibir ayuda. Es un lugar en el que hubo muchas muertes, muchas destrucciones. Durante esos 10 días, pues dicen que esto era de verdad un campamento de apaches, así lo describen los testigos. Para mantener a la tropa tranquila, Mondragón les daba tequila y les daba marihuana, y entonces estaban todo el tiempo borrachos, exaltados, tirando, disparando. Todo fue durante los días que duró la decena trágica, pero bueno, estamos hablando de que estamos visitando un lugar más bien asociado a una huella de la independencia en la Ciudad de México. Pero queda mucho que ver. Queda un lugar más que es, quedan muchos lugares. La Campana de Dolores, que está en el Palacio Nacional, el lugar donde vivió y murió Leona Vicario, el lugar donde murió la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, la calle Mariana del Toro, son espacios en donde quedan ecos de lo que sucedía en México hace 2 siglos. Nada, 2 siglos es nada. Y bueno, pues ahora la plaza ha vuelto a recobrar un poquito su... Pues ¿cuál sería la palabra adecuada para describirlo? Realmente está en un estado de abandono bastante sorprendente. Sí, mira, sin embargo... Te voy a meter entre los charcos, pero sí vale la pena que caminemos, porque incluso hay 2 puentes con esculturas que les robaron, no se sabe quiénes son. Era cobre, en teoría, eran unas esculturas impresionantes de cobre, pero bueno, ahora solamente quedan restos. Y lo que vale la pena rescatar quizá de lo que aún ocurre o recientemente ocurre en esta Plaza de la Ciudadela es que desde hace poco, y nos agachamos un poquito, se ofrecen clases gratuitas de baile. Usted puede venir
aprender a bailar salsa, aprender a bailar merengue, aprender a bailar danzón. Y la verdad es que el ambiente se siente de lo más agradable, aunque ahorita está lloviendo, pero miren, ahí está la gente aprendiendo a bailar. Y pues es lo que se ha rescatado un poco de estas plazas, ¿no? Sí. Hay que hacer como intentar imaginar cómo podía ser esto hace 2 siglos, un lugar completamente a las afueras de la ciudad, completamente desolado. Pasaba por acá atrás la calzada de Chapultepec, por donde iba el agua que llegaba a la Ciudad de México, en lo que hoy es Avenida Chapultepec. Aquí te vas a tener que pasar. Sí. Esto va a ser, este no va a ser un paso sencillo. No, llévate la sombrilla, súbete por allí y vas a tener que pasar brincando. No te vayas a caer, Jimena. Mira, como equilibrista. No, de todos modos me voy a mojar. Made it. Perfecto, lo hiciste muy bien. Muy bien. Ya estamos. Bueno, vamos a retomar esto. Imaginemos, Valderas, la calle de Valderas no existía en ese tiempo. La calle de Valderas es de 1880 y tantos. Es posterior a las leyes de reforma, cuando un hombre que se llama Andrés Davis compra el viejo convento de San Diego, vende las partes de atrás para hacer las casas y se abre, dice José María Marroquí, una de las calles más jóvenes de la ciudad, que es precisamente Valderas. Entonces eso no existía, eso era, pues por ahí había potreros, no había casas. Avenida Chapultepec con los arcos. El Paseo de la Reforma pues no existía desde luego hasta que llegó Maximiliano, es que se trazó, y lo que sí había como una vía cercana de acceso era el Paseo de Bucareli, pero la gente lo usaba simplemente para que los carruajes fueran desde Avenida Juárez hasta Avenida Chapultepec y dieran la vuelta y regresaran por unas callecitas donde había fuentes. Era un paseo que se usaba a las 4 de la tarde para salir a pasear. De esa manera llega la independencia en 1810. La fábrica, yo no me explico cómo llegarían a trabajar los obreros de la fábrica de tabacos, que estaba tan retirada. Tan lejos, sí, bueno, pues seguramente. La gente estaba acostumbrada a caminar, no es como ahora que estamos acostumbrados a estar sentados. O ir en coche a todas partes. Así es. O en algún transporte. Pues son 4 o 5 cuadras para llegar a Avenida Juárez, más lo que separe del viejo casco de la ciudad, pero se tenía que recorrer pues una trayectoria, que además, pues, yo creo que larga. No había tranvía de mulitas, pues eso es un invento del siglo XIX. Entonces pues la gente a caballo, a pie, se tenía que mover, quién sabe cómo se movían para llegar a este lugar que estaba completamente retirado y completamente apartado. Entonces no queda absolutamente nada, un solo eco más que el edificio ya remodelado recientemente. Quedó bastante bien, la verdad. Se gastó muchísimo dinero, pero quedó bastante bien. Y esto es lo que le decía. Esto, ¿no? Pues sí, se dice que estas fuentes, es que no se sabe qué representan. Por la fuente que se encuentra son 2 fuentes, una que está del lado izquierdo y otra que está del lado derecho. La del lado izquierdo tiene una referencia que alude a la aviación. Tiene que ver con que el inicio de la aviación mexicana parece ser un homenaje. Y porque tiene una hélice, aquí está. Ahí está. Esta tiene una hélice que es la hélice que inventó un piloto, uno de los primeros pilotos, uno de los hermanos Villasana, que fue uno de los pioneros de la aviación en México. Ahí está sosteniendo lo que parece ser que sería una antorcha o algo, pero se la robaron. Se la robaron. O sea, es muy impactante ver realmente como los nichos vacíos con lo que habrían sido las placas que nos explicarían justamente qué significaba o a quiénes estaban dedicadas estas esculturas. Pero es que todo es muy curioso, fíjate, híjole, pobre. Sí. Pero pasa ni modo. Okay. Todo es muy curioso porque se dice que estas fuentes se hicieron durante el gobierno de Victoriano Huerta. Son posteriores a 1913, no hay registro de que las fotografías de la ciudadela de la decena trágica no aparecen, y entonces se dice que probablemente fueron realizadas por el gobierno de Huerta, y por eso la gente no las recuerda, no les tuvo aprecio, no recordaron los nombres o nada relacionado con los nombres de los constructores o de lo que estaban representando. Podría ser una especie de venganza civil, eso dice la leyenda relacionada con esto. Pero bueno, creo que estamos llegando al final del recorrido. Al húmedo final de este recorrido. Sí, hombre, mira, a mí me hubiera gustado ir a La Profesa, donde se hizo una conspiración muy seria, en la que participaron, entre otros, Iturbide, como le decía, la Güera Rodríguez, Matías de Monteagudo, una serie de personas
que es un momento muy misterioso de la independencia, porque se reúnen a conspirar en el templo de la profesa y ¿sabes qué? Que como era secreto, rompen los documentos, ellos mismos rompen los documentos y entonces no queda constancia, solamente quedan rumores de algunos de los participantes, ni siquiera está la certeza de que efectivamente se hayan reunido los conspiradores alguna vez, ya hay historiadores que dudan eso. Habría valido la pena visitar la esquina, el Palacio de Iturbide, desde luego el consumador de la independencia, contar cómo desvía la columna del ejército, la entrada del ejército trigarante, que tenía pensado entrar a la ciudad por Madero, por Tacuba, y lo desvía hacia Madero para que pase por la calle de su amante, la Güera Rodríguez, y es el homenaje que le tributa Iturbide a su novia. Amor, pero desastrosa. Pero desastrosa situación. Así es. Y luego ir al templo, a la Plaza de Santo Domingo, donde está una placa que dice aquí murió Leona Vicario, otra heroína, una mujer muy interesante, muy atractiva, más valerosa que su marido, Andrés Quintana Roo, más arrojada, más prendida, sería una mujer absolutamente liberal, llena de ideas, muy ilustrada y llena de audacia, que muere en 1842, ahí precisamente en la calle de Brasil, junto a la iglesia de Santo Domingo, y luego visitar la casa de la corregidora, el lugar donde murió la corregidora, que fue condenada también a reclusión perpetua en el convento de la Encarnación. ¿No? Pues sí, y así continúa toda nuestra historia, pero bueno, hoy ya no nos da tiempo de llegar más lejos. Seguramente estaremos visitando estos lugares y muchos más, ojalá que puedan seguirnos acompañando. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y todos los domingos. Gracias por sus comentarios, gracias por regalarnos un ratito, escribirnos, estar en contacto con todos nosotros. Ojalá puedan seguir haciéndolo. De verdad, sería fabuloso conocer todas sus opiniones, sus comentarios. El Twitter de una servidora, @xurrutia. Y @hdmauleón. El programa rápidamente, claro. @foco proyecto 40 con número. Le encargo mucho que nos escriba, es muy útil para nosotros la interacción que podemos establecer cada domingo con ustedes. Recibimos sus recomendaciones, sus tips, sus sugerencias, sus críticas, todo lo que gustan y manden decirnos, lo recibimos encantados, ¿no es así? Pues sin duda alguna y muchísimas gracias. Pues se nos acaba este programa. Gracias por haber estado aquí y pues nos vamos antes de seguir. Yo te quito la sombrilla. No me la quites, no me la quites. Nos vemos. Chao. Pero hay que regresar por acá, por acá, que no hay por acá, charco, por ¿no? acá. Pero para allá está más cerca. No cortamos.